Hola, buenas tardes. Miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores, queridos todos. Pues otro día más en esta ilusionante aventura que agradezco una vez más a todos ustedes el esfuerzo de su asistencia, ¿no? Sobre todo en esta tarde que por fin apunta primavera, ¿no? A lo largo de estos años, de la trayectoria de esta cátedra, su presencia aquí, aunque sea testimonial como esta tarde, es una forma de seguir dando vida a un proyecto que nació con ilusión, un proyecto en el que estamos convencidos de seguir ofreciendo propuestas innovadoras, respuestas a sus inquietudes y mostrar a la sociedad un pensamiento socioeducativo que a veces resulta difícil de percibir por su segmentación y aislamiento, ¿no? Como he venido manifestando a lo largo de estos años, el objetivo que tiene esta cátedra es acercar a la sociedad, a la gente de la calle, ese pensamiento socioeducativo emergente, a veces imperceptible, que camina entre la información y la divulgación, ofreciendo actividades que susciten la reflexión y al mismo tiempo el interés por el ámbito educativo y su incidencia social. Es por eso que hoy ofrecemos una nueva mirada en este ámbito socioeducativo cambiante en el que nos movemos, ¿no? Nos referimos a hablar, comentar, dialogar en definitiva sobre un tema que suscita expectación como es la universidad. Ya casi hay gente que habla de pluriversidad más que de universidad, ¿no? Nosotros seguimos llamando universidad y quizás Felipe ahora nos lo va a demostrar. Hace pocas semanas ha finalizado el proyecto About Academia, con el que la Universidad de Granada, a través del Centro de Cultura Contemporánea al que pertenece esta cátedra y la Cátedra de Artes Visuales, rendían homenaje al artista barcelonés Antoni Muntadas. Este recorrido ha supuesto una reflexión sobre el sistema académico universitario y más concretamente sobre cómo la dualidad público-privada y las complejas relaciones que se dan en la producción de conocimiento e intereses económicos han influido en la educación y en sus diferentes formas de pedagogía. Sin dejar de lado ese sentido burdiano de la cultura académica, donde se le atribuye una cultura de clase con unos determinados hábitos, hoy recuperamos el sentido humanista que le imprimió Umberto Eco en su famosa y memorable Carta Magna con motivo de ese iniciado proceso de Bolonia o iniciado en Bolonia hace más de 20 años. Ese principio que decía Umberto Eco dice que las universidades todavía son el lugar donde son posibles las comparaciones y discusiones, mejores ideas, para un mundo mejor, donde la consolidación y la defensa de valores fundamentales universales, no ordenados en los estantes de una biblioteca, sino difundidos y propagados en cada medio que sea posible. En este contexto, esta tarde nos acompaña el profesor Felipe Trillo, un gran conocedor del tema universitario por su dilatada experiencia y sus años de gestión como decano y presidente de la Conferencia de Decanos. El profesor Trillo Alonso es profesor titular de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Santiago de Compostela, es autor y coautor de más de un centenar de publicaciones, un gran número de ellas sobre formación del profesorado, los procesos de evaluación y todo lo relacionado con el espacio europeo de educación superior, entre las que podemos destacar algunas de ellas, como la evaluación de las competencias en la universidad, que va antes, maestros y educadores en el espacio común de las profesiones y la educación superior, estudiar en la universidad un momento especial en la vida, un análisis crítico del espacio europeo de educación superior como reforma de la enseñanza universitaria, los programas Verifica y Docencia en el contexto español. Ha sido
integrante del equipo de coordinación del libro blanco de los títulos de grado de magisterio, al igual que también del de pedagogía y el de educación social. Como hemos dicho antes, ha sido decano y presidente de la conferencia de decanos, miembro del equipo de redacción designado por el rectorado de la Universidad de Santiago de Compostela para el diseño del campus da Ciudadanía y miembro del comité científico de destacados congresos nacionales e internacionales y un largo etcétera. Por tanto, sin más dilación, agradezco encarecidamente a nuestro amigo Felipe su gentileza y amabilidad de haber aceptado la invitación y el esfuerzo por estar entre nosotros esta tarde, aunque haya poca asistencia. Así que muchas gracias, Felipe. Muchísimas gracias. Poca pero selecta. Siempre hay que decir que estamos los mejores, porque si no, tengo que encender esto. Hola. No va. A ver. Pero grabarse, ahora va. Antes lo hemos probado y iba, pero ahora sí. Hola. Le hemos dado antes. Ahora sí, perdón. Ahí estamos. ¿Así? ¿Continúo? ¿O digo empiezo? Sí, 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 claro. ¿Sí? Sí. Bueno, pues allá voy. Sí. Pues buenas tardes. Sí. A ver, tengo un texto, lo voy a compartir. Permítanme comenzar haciendo un breve elogio de las palabras. Qué importante es manejarlas con acierto. Hay personas que tienen la fortuna y o la necesidad de saber comunicarse mediante otros lenguajes, la música, la plástica, los gestos, pero para alguien limitado como yo al uso de la palabra oral y escrita, la única forma que tengo de acercarme a alguien, de reconocerle y desvelar mi identidad, de comprenderle y de hacerme comprender, es con la palabra. La palabra nos sitúa, es nuestro espejo, da fe de nosotros, salvo cuando se traviste en eso que se ha llamado el relato, una excrescencia del pensamiento líquido, ese que se cambia sin más, según convenga. Es así que envidio sanamente a los poetas y literatos que saben transmitir lo que desean, provocando con su mensaje un cierto eco en el otro. Ida Vitale, la poeta uruguaya que mereció el Premio Cervantes 2018, declaró: la poesía no va a cambiar el mundo, pero prepara humanos más decentes. Y ante eso me sorprende y me apena la tosquedad con que a menudo muchos se relacionan en todos los ámbitos. Frases hechas que no vienen a cuento, eslóganes simples que no atienden ni entienden de matices, vocativos casi guturales que sirven para todo hasta no servir para nada. Me apena, dije y lo reitero, porque todo eso representa una oportunidad perdida, quizás para siempre, de encontrarse con el otro, de descubrirlo y descubrirse, de hacer comunión con él, de poder compartir algo, de ser cómplices, de acompañarse, de ayudarse. Y todo esto viene a cuento para subrayar lo que es evidente, que este acto es un momento de palabras. Eso sí, concebidas y pronunciadas para acercarme a ustedes, en un intento por conseguir que pensemos y sintamos juntos, tal como dijo don Miguel de Unamuno que hacía don Francisco Giner de los Ríos. Son palabras pronunciadas, además, en un contexto confortable y amable, que, sin embargo, sobrecoge a poco que uno recuerde y lo confronte con el hecho de que en nuestro continente se está sufriendo una guerra. Las hordas invasoras avanzan, fugitivas, abandonan los pueblos en ruinas las mujeres y van por los atajos en tristes comitivas, llorando sus hogares en llamas, sus enseres. Entiendo que la vida sigue, que las exigencias cotidianas se nos imponen, que incluso algo ocioso por innecesario como esta conferencia se lleve a cabo,
pero no sería honrado con ustedes si no les confesara que lo vivo con una cierta impostura. Porque sí, hay un niño dentro de mí que allá por los años 60 cantaba en el colegio que se pare este mundo que me quiero apear en la próxima estación. Claro, bien sé ahora que el mundo no se para. No se paran la invasión, no se para la importación del gas ni del petróleo, no se paran las calculadoras que hacen balance de las pérdidas y riesgos para las inversiones financieras, no se paran las estrategias geopolíticas, no se para la manipulación mediática, la crueldad no se para tampoco en Ucrania. Basta seguirle los pasos a ACNUR y la vemos en Siria, en el Sahel, en Yemen, en Afganistán, y tampoco termina ahí el Estado. Hay más ONGs a las que le podemos seguir la pista. Fin del prólogo. He llegado a donde quería llegar. Hay que saber parar. Pararse a pensar y a sentir, como ya dije, atreverse a cuestionar y a cuestionarse, animarse a aprender desaprendiendo muchas cosas que se nos metieron y meten dentro sin nuestro permiso. Pues si yo no consiguiera contagiarles de esta necesidad de parar, lean el cuentito que relata Ordine en La utilidad de lo inútil sobre dos pececitos que se preguntan ¿qué es el agua? Va de tomar conciencia de la realidad. O lean a Byung-Chul Han en La sociedad del cansancio, ¿no? Cuando reivindica la vacilación, la rabia y el saber decir no para, afirma, alcanzar en sí mismo un punto de soberanía. Como verán, de eso va esta charla, de promover la autonomía y la responsabilidad de la ciudadanía en general y de la universidad en particular mediante el ejercicio de la palabra. Cuando el profesor Antonio Luzón Trujillo me invitó, sabe Dios por qué, pues no me aprecio méritos, a impartir esta conferencia, la concebí desde un ánimo crepuscular, que, como un tumor, ha enraizado en mí en los últimos tiempos. Se lo describo con un ejemplo. Volviendo a la guerra, me recordaba de niño, a partir de la crisis de los misiles de Cuba en 1962, esperando el autobús del colegio, discutiendo en la parada con otros sobre la bomba atómica, la guerra nuclear, el botón, el maletín, el teléfono rojo, que son imágenes para los que pasamos de los 60. Y en eso miré a mis nietos. 60 años más tarde, ¿se asoman a lo mismo? El caso es que reaccioné a la tentación muy fuerte de adoptar una perspectiva pesimista o incluso casi derrotista y, por el contrario, propuse el título de la conferencia que nos convoca. Otra realidad es posible, la universidad como contrapunto. El título me pareció optimista y me dije, a ver si me fuerza a serlo. No voy a engañarles. Lo intenté, creo haberlo conseguido. Como fácilmente pueden intuir, el profesor Antonio Luzón, a quien agradezco públicamente, ya lo hizo en privado, su amable invitación, hizo conmigo como hace un maestro de escuela. Felipe, tema libre. Y eso, recordarán, conllevaba un riesgo añadido, el acertar en la elección. A mayores tampoco se les escapa, lo que sigue no es un discurso académico que se dicta ex cátedra como resultado de una investigación previa. No, lo que sigue es una opinión. Yo espero que razonadamente argumentada y juiciosa, así como relativamente interesante y sugerente, pero una opinión al fin y al cabo. Sirva esto como aviso a navegantes. Y entro en materia. Las preguntas son dos. Como saben, ¿cuál es o en qué consiste esa otra realidad posible? ¿Y qué papel juega en ello o puede jugar la universidad? Voy con la primera pregunta. En plena pandemia, un 9 de abril del 2020, publiqué en el diario La Voz de Galicia lo que sigo, y les ruego que disculpen la autocita. Voy después a hacer un análisis de eso. Andamos a vueltas con la utopía, la mejor expresión de lo que no tenemos y anhelamos. Después de décadas practicando el sálvese quien pueda, resulta evidente que es una mala estrategia en tiempo de crisis. Con suerte, esta primavera, la de abril del 2020, nos hace comprender que o nos salvamos todos o no se salva ninguno. ¿Qué supone ese rearme moral? Aporto 3 ideas para un debate sobre los valores. En economía, condenar la codicia y la avaricia. Sí, lo elegí a posta. Denunciar la explotación, recuperar el justiprecio.
Eso no está reñido con admitir que puede haber diferencias de ingresos en función de la inversión, que implica un riesgo, del trabajo esforzado y del talento, y hasta de la mayor relevancia de la tarea por su complejidad e interés social, pero que nada de eso puede conllevar la exclusión, la inequidad y la pobreza. La riqueza que se genere debe ser bien distribuida, no de manera igualitaria, sino equitativa, asegurando siempre las necesidades básicas, el derecho al trabajo entre ellas. No hay duda, la rentabilidad será menor, claro, pero la justicia mayor. Estos días hemos avanzado mucho al reconocer como esenciales lo que hasta hace poco eran trabajos no cualificados o de tercera. En política, procurar el bien común, no el de un grupo o una región. Por ello, también debe merecer nuestro repudio lo que enfrenta y divide, lo que trata de imponer por la fuerza, también la de los votos, o torticeramente, mediante la manipulación, la demagogia o la guerra, la hegemonía de unos intereses sectarios. Por eso hablo de política, no de un partidismo falaz y mezquino. Una que revalorice al servidor público, haciendo merecedor del aplauso social al que integra. Y esto a nivel mundial, porque nuestro futuro es inseparable del de la humanidad. Es urgente una regeneración de lo uno para que asuma el liderazgo que le exige Mafalda. En lo social, la máxima es: la verdad te hará libre. Pero la verdad no es única ni unívoca, está configurada por múltiples verdades pequeñitas que se interpelan, se cuestionan, se acompañan, generando un feliz mestizaje de ideas y sensibilidades, de experiencias y contextos. Se consigue con educación y cultura. La primera debe promover el pensamiento independiente y no gregario, la conciencia crítica y no la adhesión sumisa, la responsabilidad personal, autocrítica y también social, cívica, la autonomía en la interdependencia que germina en la cooperación constructiva. Cualquier forma de subordinación y adoctrinamiento debe ser rechazada. La argumentación, la persuasión y el ejemplo son la metodología. En cultura no todo vale. Lo que humilla la inteligencia, lo que atenta contra la dignidad personal, lo que sirve para instrumentalizar a una persona, lo que la esclaviza en un consumismo compulsivo, lo que genera miedo a la libertad, también debe ser repudiado. Terminaba aquel texto diciendo: en fin, aunque deliberadamente ingenuas, son ideas para reinventarnos, para construir esperanza. Abril del 2020. Hoy digo que más que ingenuas eran ilusas, pues no hemos reinventado nada. Se escribieron artículos y libros infinitamente mejores que mi humilde artículo de periódico que podían habernos orientado. Por citar uno, como ejemplo, citaré el de Boaventura de Sousa Santos, La cruel pedagogía del virus. Pero nada, no aprendimos nada. Así de categórica se expresaba Adela Cortina, a quien apelo como criterio de autoridad en una entrevista que escuché recientemente y en la que decía además: desgraciadamente, me parece que no hemos aprendido nada de la pandemia. A ver, nos dimos cuenta de nuestra vulnerabilidad, pero no hemos aprendido que la solidaridad es la que nos salva. No hemos aprendido a prevenir una pandemia, un cambio climático, una guerra. No hemos aprendido tampoco que el afán de seguridad y de prosperidad pueden poner en peligro la libertad. Y aquí entra el análisis. Dándole vueltas he intentado ir a lo que yo creo que está en la raíz de esta vuelta atrás y que tiene que ver con la participación, ergo con la palabra, o para ser más preciso, con la falta de una y de otra. En esa dirección hay dos principios que orientan mi biografía desde que los descubrí en mi efervescente juventud, allá por 1974, estudiando COU con los jesuitas en La Coruña. Los comparto humildemente, no sin cierto pudor y temor. Más o menos literalmente los adopté de Wilhelm Reich y de Erich Fromm, dos psicoanalistas marxistas, y ahí lo dejo. Pues concitan, más bien concitaron, mucha discusión, ¿no? Pero en cualquier caso no puedo negar que de esa bruma vengo. Primer principio. La democracia no es un estado de derechos garantizados, es un ejercicio de responsabilidad compartida. Segundo principio. Aspirar a la emancipación como antítesis de la alienación es aspirar a mayores cotas de autonomía y responsabilidad para todos, no solo para los elegidos.
Como pueden apreciar, el común denominador de ambos es la responsabilidad. Echemos mano del diccionario, por abreviar. Responsabilidad, dicho de una persona digna de crédito. Crédito, opinión que goza alguien de que cumplirá los compromisos que contraiga. Compromiso, palabra dada. Palabra. El problema para mí tiene que ver con la palabra, con su mal y escaso uso. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he segado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Se titula en el principio, y es Blas de Otero quien lo dice, Empido la paz y la palabra. Respecto al uso de la palabra, diré que mi percepción acerca de lo que me rodea es ingrata. Encuentro que hay mucho exaltado, mucho pesebrista y mucho conformista. Para unos y otros, o todo es horrible, o todo está bien y es mucho mejor que en otro tiempo con cualquier otro, o simplemente es como es y no hay nada más que hacer. Hay más categorías, pero esas son las que abundan, en mi opinión. Ante eso, echo de menos la palabra de los que sin rasgarse las vestiduras anhelan una realidad mejor. Me faltan sus aspiraciones, sus sueños, sus ansias. Los que mencioné primero suelen ser categóricos, no son por ello interlocutores fáciles. La conversación deriva enseguida hacia los extremos de sus respectivas doctrinas. Los segundos, en cambio, son más relativistas y recelan con razón de caudillos y consignas. Saben bien que su cumplimiento es cumplo y miento. Estos segundos son también más posibilistas, porque, y esta es una característica clave, saben dar tiempo al tiempo. Saben que la paciencia es paz y ciencia. Por ello siembran y cuidan con mimo lo sembrado hasta que germina y madura. Sí, echo de menos la palabra de los que construyen, de los que hablan en condicional, de los que plantean hipótesis, de los que construyen discursos en los que desvelan sus supuestos de partida, trazan los itinerarios y esclarecen las metas, de los que dialogan, de los que revisan sus argumentos durante el debate, de los que saben enriquecerlos con las aportaciones del otro. Con esta gente también se discrepa y debate, claro, no hay por qué estar de acuerdo en todo, pero no se confronta y discute en el sentido de oponerse y enfadarse. Sí, echo de menos su palabra. Son gente juiciosa, no caprichosa, sensata, no fantasiosa, prudente, no impulsiva, respetuosa, no abusadora, sencilla, no abstrusa, humilde, no soberbia, franca, no taimada, honrada, no mendaz. El caso es que existen, y son muchos, pero están callados, o simplemente eclipsados por el ruido de los vociferantes, la prisa de los pollos sin cabeza o el interés espurio de los tramposos, oportunistas, trileros y extraperlistas varios de distinto pelaje y condición en múltiples ámbitos. Como leve digresión, quizás injusta, les confieso que me desasosiega el contraste entre la opinión pública y la opinión publicada. Tal parece que aquella no existiera y que solo merece atención la segunda. Pero este es otro asunto y no me voy a meter ahora en ese berenjena. En todo caso, si lo he mencionado, es para evidenciar la necesidad de poner en valor la voz de todos aquellos a los que antes dije que echaba de menos. Vivimos, rodeados de millones de personas que trabajan, en afortunado contraste con la gangrena del paro, que se desplazan a sus puestos de trabajo sin especiales contratiempos, que cumplen con sus obligaciones razonablemente. Son ciudadanos, no gente de a pie, normal, es aristocracia, que son nuestros pares, también nuestros referentes y, ¿por qué no?, potencialmente al menos nuestros ejemplos. Ejemplos sencillos, pero dignos de ser emulados si nos llega su palabra. No son sombras, no es cierto que sean nadie, y sí, desconocemos sus nombres, pero no sus vidas, pues son posiblemente muy parecidas a las nuestras. Es fácil que, salvo matices, compartamos similares
inquietudes y aspiraciones, que padezcamos parecidas dificultades y que celebremos igual el alivio de resolverlas o simplemente de sobrellevarlas. ¿Tanto sabes tú que al más humilde le llamas ignorante? ¿Crees que tienes derecho a contemplar un buen espectáculo y que él o ella no lo tiene? ¿Imaginas que la flotante materia difusa se ha juntado, que la tierra ocupa la superficie, que el agua fluye y que la vegetación brota para ti únicamente y no para él o para ella? Es Walt Whitman en sus Hojas de hierba. He dicho antes que era necesario pararse y añado ahora pararse para mirar alrededor y ver al otro. Como nos estamos viendo, ¿no? Hablar con él, escucharle, pedirle su palabra. Principalmente porque otra realidad no es posible sin el concierto de todos. El bien común, objetivo esencial de la política con mayúsculas, desde Platón y sobre todo Aristóteles, no admite una concreción única ni unívoca, lo que hace imprescindible e inexcusable que participemos todos en su definición compartida. De otro modo, el clásico cada uno en su casa y Dios en la de todos, se mutará en cada uno a lo suyo y el gran hermano en lo de todos. Por todo ello, lo que reivindico es que no hablen por nosotros, que compartamos el sentimiento de que nuestro parecer importa, que nuestras respectivas hipótesis más que convicciones merecen ser consideradas, que tenemos no solo el derecho, sino también el deber de participar en la cosa pública. Que nos rebelemos, en fin, contra todo aquello que, con todo mi respeto para el voto, nos relega a ser mera carne de votación y de consumo. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Y ahora fue Gabriel Celaya. No voy a hacer una exaltación de la transición democrática en España. Conste que al igual que otros la denigran, podría hacerlo. Pero no va de esto esta reflexión. Lo que quiero destacar aquí al respecto es que sin ignorar el protagonismo de algunos actores principales, pregunto, ¿aquello habría sido posible sin el consenso tácito en lo esencial de la inmensa mayoría de los ciudadanos? Los cambios sociales pueden ser liderados, pero no cristalizan si no se acompañan y apoyan por la ciudadanía. La ilusión, habla pueblo, habla, libertad sin ira, libertad, entre desconcertada y difusa, salvo para los más comprometidos e ilustrados de la época, pero ampliamente compartida por quienes tuvimos la fortuna de vivir aquella primavera, fue lo que hizo posible pasar de una dictadura a una democracia, que es algo que se dice pronto, pero que no resulta fácil, no lo fue. Aquella ilusión alentó fórmulas de relación sencillamente impensables en una España carpetobetónica de principios fundamentales, dogmas incuestionables y adhesiones inquebrantables. Quienes estudiamos formación del espíritu nacional al inicio de los 70, sabemos bien de qué iba aquello, al tiempo que intuimos que había periclitado. Obviamente, quienes me llevan 10 años saben más. En aquel contexto, auspiciado por una ciudadanía que por lo menos sabía lo que no quería y expresaba claramente su rechazo a cualquier planteamiento cainita, los iniciales enemigos sencillamente hablaron entre sí y, aun manteniendo sus diferencias, se hicieron aliados en pro del bien común. Por supuesto, se pudieron hacer las cosas mejor. Quedaron cosas sin resolver. Hubo intereses espurios. No voy a entrar en ese análisis que me supera. Pero aquello nos homologó con las democracias liberales occidentales. Y, francamente, no conozco en la práctica nada mejor. Para mí fue el triunfo de la palabra, especialmente la de quienes hasta aquel momento, por la fuerza, configuraban una mayoría silenciosa. El escarnio me hiere cuando escucho que ahora no es progresista decir eso. En la misma entrevista que ya mencioné, el periodista Irmar Bretos le pregunta de la Cortina: ¿está perdiendo atractivo la democracia? Me quedé estupefacto al oírlo. Y es solo plantear esa pregunta es síntoma de un peligro cierto de degradación, la que ha encumbrado a Trump y a Bolsonaro, también a Maduro y a Ortega, entre otros. En algún sitio leí que Chesterton escribió: hemos convertido la libertad de la democracia en puro escepticismo, destructor de todo, incluso de la propia democracia.
idea que remacha Tony Judd en Algo va mal, cuando dice: una cosa es temer que un buen sistema no pueda mantenerse y otra distinta es perder la fe en el sistema. Es por eso que para mí la pregunta acertada sería: ¿está en peligro la democracia? Adela Cortina, en respuesta a la pregunta original, reconocía que se habla bastante de la democracia cansada, agotada, sin fuerza, pero que, en realidad, cuando se hacen encuestas en serio, la gente sigue prefiriendo la democracia. ¿Qué si no? Recurro de nuevo a Tony Judd para resumir con 2 frases suyas el problema que vengo planteando. Primera. Si nos sentimos excluidos de la gestión de nuestros asuntos colectivos, no nos molestaremos en expresar nuestra opinión sobre ellos. En ese caso, no debería sorprendernos descubrir que nadie nos escuche. Segunda, si los ciudadanos activos o preocupados renuncian a la política, están abandonando su sociedad a sus funcionarios más mediocres y venales. Es duro, ¿eh? ¿Por dónde empezar a invertir esta tendencia que conduce a la anomia? En tiempos se decía que cada español, de los aficionados al fútbol, claro, era un seleccionador nacional. Muchos cuestionaban a los convocados, habrían llevado a otros y, por supuesto, también sería otra la alineación de salida y otros los cambios durante el encuentro. Pues bien, con parecida ingenuidad, pero con auténtico compromiso, anhelo, como lo hizo don Ramón Otero Pedrayo, patriarca das letras galegas, facer de Galicia unha democracia de petrucios campesiños. Y donde dije Galicia, pongan ustedes España, o pongan ustedes Granada, o pongan ustedes el mundo. En esa frase, don Ramón reivindicaba para todos, también para los más humildes, el ser dueños de sí, el tener su propia voz, incluida su propia lengua, señorear la palabra. En la dirección de construir esa otra realidad que es posible, entiendo que no es necesario siquiera despotricar contra lo que hay, solo admitir que es perfectible. Esto no va de apocalipsis que exigen arrasarlo todo para resurgir de las cenizas cual ave fénix, más bien gallina chamuscada. No va tampoco de revoluciones, de salvapatrias o inventapatrias. Todo es mucho más modesto y por ello también más sólido. Se trata de evitar vivir al dictado, que nos impongan la agenda en nuestras vidas, la 2030, la 2040, la 2050, sin necesidad siquiera de cuestionar estas agendas, porque pueden estar bien, pero que si lo hacemos tampoco pasa nada. Completarlas, en todo caso, con las expectativas que brotan asilvestradamente, sin domesticar, de la cotidianidad. Incorporar a las mismas las legítimas aspiraciones de una ciudadanía plural, pero con múltiples intereses comunes, sin negar identidades, pero sin exacerbar diferencias. Alguno podría decir ahora que hay que crear nuevos cauces para la participación, articular foros de encuentro para sistematizar las propuestas, relanzar los movimientos de base, tipo asociaciones de vecinos, cooperativas o colectivos varios, incluidos los colegios profesionales, regenerar los partidos políticos. No diré que no, estaría muy bien. Pero es todavía mucho más humilde y sencillo aquello a lo que aspiro ahora mismo. Se trata solo de persuadir a la ciudadanía para que no se encoja de hombros, no escurra el bulto, no celebre que piensen y decidan otros. Se trata de desechar expresiones como «yo en eso no me meto», «uf, no quiero líos», «uy, eso es muy complicado», «yo lo que digan los que saben», o «qué le vamos a hacer, es lo que hay». Hay mucha sumisión, mucha cobardía, mucho derrotismo y hasta mucho fatalismo en eso. Y la consecuencia es infame. Se inicia una deriva hacia el autoritarismo, no importa si taimado o descarado, pues la estación término se llama tiranía. Como antítesis y como antídoto viene a cuento este verso de León Gieco: solo le pido a Dios que el mundo no me sea indiferente. En esa dirección, aunque parezca banal, me sirven hasta los encuentros informales en los bares, donde, sin apriorismos, sin consignas y sin bronca, esto es esencial, se incluya en la charla alguna opinión humilde, honrada y mínimamente fundada sobre el bien común. Al fin, el ágora
está donde se congregan los ciudadanos. Hay tanto sobre lo que hablar. Imagínense, en el bar de la esquina, suena de fondo Colgando en tus manos. Un grupo de parroquianos asiduos están tomándose unas cervezas. Puede ser Estrella Galicia o Alhambra. Se interpelan mutuamente, a veces entusiastas y optimistas, a veces pesimistas y desesperanzados, a veces serios, a veces festivos, a veces apasionados y casi irados, pero sin que llegue la sangre al río, sin perderse el respeto. Hablan, se intercambian estas preguntas. ¿Qué le pido a la política? ¿Que promueva el bien común o que me garantice algún privilegio? ¿Qué espero de un político? ¿Me agrada su proximidad y horizontalidad o me da igual su lejanía y jerarquización? ¿Qué prefiero en el imprescindible debate político? ¿La bronca sin cuartel o el entendimiento? ¿Me gustan los discursos extremistas de los caudillos que disparan las pasiones con sus promesas redentoras? ¿Me agrada más el discurso centrado y mesurado, ecuánime y ponderado de hombres y mujeres normales, confiablemente preparados por aburridos que resulten? ¿Las doctrinas, dogmas y consignas me dan seguridad o me esclavizan? ¿Quien opina diferente es mi enemigo o solo es alguien que opina diferente? Al fin, ¿cuántas opciones políticas tengo realmente cuando estamos a punto de cumplir el primer cuarto del siglo XXI? ¿Realmente hay algo más allá del liberalismo social o el socialismo liberal? Y si lo hay, ¿en qué consiste? ¿Qué espero de la economía? ¿Comparto la lógica de un endeudamiento que hipoteca a las siguientes generaciones? Si el trabajo es un derecho, ¿por qué no todos tienen trabajo? ¿Qué más cabe hacer para asegurarlo? Entiendo que una razonable plusvalía para el inversor que algo arriesga no justifica la explotación ni la usura. Distingo entre grandes, medianas y pequeñas empresas. ¿El dueño de una pequeña explotación agraria es un empresario? ¿Y el de una mercería en un pueblo? ¿Una carnicería en el barrio? ¿Un taxi? ¿O un carrito ambulante de helados? ¿Idolatro o demonizo a los empresarios? ¿Y a los sindicatos? ¿Y a los empleados? ¿Y a los obreros? Comprendo la lógica mercantil del libre mercado y la ley de la oferta y la demanda. Entiendo que no debe haber cortapisa alguna a su iniciativa. Entiendo que debe ser vigilada y regulada para que no genere agravios ni injusticias. ¿Lo estatalizaría todo, lo privatizaría todo o tiene que haber de todo? ¿La empresa privada es por definición más eficiente que la administración pública? ¿Sigo pensando eso después de la quiebra de Lehman Brothers? Quizás son gente más informada, están más al día, en cuyo caso hablarán de los fondos Next Generation, o de la inflación, o de la crisis del estado de bienestar, o de feminismo, o del incremento de la tecnología, teletrabajo, o de la productividad, desempleo, o del capital humano, envejecimiento, sistema de pensiones, políticas migratorias, o de políticas de inclusión versus desigualdad, acceso a vivienda, bono energético, o de la sostenibilidad de las finanzas públicas, fiscalidad medioambiental, fraude fiscal, o de la política medioambiental, evitar la contaminación, o de los desplazados por las guerras, tiranías y hambrunas, logística, o de la guerra en Ucrania, seguramente indignados porque se mezclen muertos con la carestía del gas, su efecto en el negocio abusivo de las eléctricas y la justificación de todo lo que no funciona. A ver, sí, ya sé. Algunos de ustedes estas preguntas y temas les parecerán difíciles. A otros, en cambio, les parecerán torpes, toscas, incluso grotescas. Pero, por favor, no se olviden, estamos en un bar. Allí donde antes se arreglaba el mundo. En madrileño, ¿sabes lo que te digo? Todos los madrileños lo bordan. Honradamente, yo creo que a todos nos iría mejor si los ciudadanos de a pie, nosotros incluidos, se ocuparan de esas cosas. Cada cual a su nivel, por supuesto, y sin despreciar a nadie. No sé si es un delirio, pero creo que gente así es la que generó un clima de opinión pública que le hizo saber a los representantes políticos y a los agentes económicos de la transición que su trabajo era dialogar y llegar a acuerdos. Pactos de la Moncloa, Constitución, ingreso a la Unión Europea. No entraré en el análisis de cuándo, cómo y con quién se empezó a torcer aquello. Seguro que todos tenemos una explicación que probablemente no será coincidente. Pero mirando hacia adelante, recuperar ese clima de responsabilidad compartida, que es político, pero no necesariamente partidista, es en esencia el inicio de esa otra realidad que es posible.
una realidad habitada por una ciudadanía formada, y no estoy pensando en títulos, una ciudadanía sencillamente sensible al otro y razonable con el otro. Para mí, a partir de ahí, todo podría empezar a ser distinto y mejor. Disculpen. Alguien me objetará, y puede que tenga razón, que lo que estoy planteando es una idea ya antigua y que además mi percepción no le hace justicia a la realidad que habitamos. Bueno, veamos, es cierto. Lo que planteo se ubica en el marco de las relaciones entre la sociedad civil y el Estado, y esto ha sido muy estudiado, evidenciando además la relevancia de los movimientos sociales, ya sea contra, en diálogo, en apoyo, colaborando o más allá del Estado. Más inquietante es que también puede ocurrir que me he hecho viejo y que me he quedado anclado, o lo que sería peor, varado en el siglo XX, y en lo que representaron entonces el feminismo, la lucha por los derechos civiles, el pacifismo y las ONGs. Es posible que no sepa entonces entender el significado ni apreciar lo que suponen para la revitalización del debate público las nuevas reivindicaciones feministas o el movimiento LGTBIQ, que no entendí o no entienda en España lo que fue el 15M, la plataforma contra los desahucios, o más recientemente la ola de solidaridad que se generó durante la pandemia, los aplausos, los voluntarios que cosían, que hacían las compras del vecino, y ahora mismo el apoyo a los desplazados por la guerra de Ucrania. De ser así, la inquietud que he venido planteando no estaría justificada. Desde esa perspectiva, lo cierto es que algunos consideran, en contra de lo que yo he venido sugiriendo, que los ciudadanos de las sociedades contemporáneas no son seres apáticos o sin interés por la política, sino que valoran la participación directa, dan forma a la opinión pública, influyen en la legislación y de ese modo están contribuyendo a revitalizar la democracia en muchos países. Hay, como ven, debate al respecto. Especialmente intenso, además, si atendemos a quienes advierten que los grupos que ejercen una oposición crítica al Estado inspiran virtudes cívicas en la ciudadanía que, en ocasiones, lejos de ayudar a mantener las democracias, llevan a derrocarlas, con el mismo entusiasmo con el que se derrocan las dictaduras. Insisto, hay debate. No habría sido honrado con ustedes si no les presentase también lo poco que sé sobre lo que va en contra de mi planteamiento. No les negaré que me genera dudas. En soliloquio he llegado a increparme por si la palabra que reclamo fuera solo para los que apoyan o colaboran con el Estado, que no con el gobierno. Es otra cosa. Podría ser. Claro que ahora que llevamos un tiempo juntos y ya somos íntimos, también les confieso que me he consolado con una cita de Bukowski. Espero que no se la tomen a mal. Decía el problema con el mundo es que la gente inteligente está llena de dudas, mientras que los estúpidos están llenas de confianza. Bueno, no sé, era una broma. Disculpen lo moral. En fin, siempre que se opta, se arriesga y algo se pierde. Yo opté y, siendo así, retomo mi discurso en el que echo de menos la palabra, esa que hace evidente la autonomía y la responsabilidad de la ciudadanía. Si consiguiéramos eso, otra realidad es posible. ¿Cuál es el papel de la universidad? No teman. Ya me he extendido en la primera parte, así que ahora seré más breve. La universidad como contrapunto. ¿Por qué escribí eso? Porque, me gusta o no, lo que he dicho hasta ahora no es más que la expresión de un deseo. La expresión otra realidad es posible lleva implícita que no lo es todavía. Me duele decirlo y ojalá me equivoque, pero considero que la siguiente sentencia es lo que prevalece. Dijo Henri Bergson: la mayoría de la gente preferiría morir antes que pensar. A lo que un psicólogo londinense, Gay Claston, añadió, y de hecho lo hace. Entendiendo por pensar, atreverse a cuestionar los propios presupuestos vitales y, por supuesto, también las circunstancias que los condicionan. Así, me temo que hay muchos importantes obstáculos que inhiben y frustran la palabra.
Hay muchos problemas, por supuesto, pero voy a mencionar solo aquellos que afectan más directamente al diálogo, que es el nicho ecológico de la palabra y del tipo de expresión ciudadana que echo de menos. Veamos, problemas. La partitocracia, que le está hurtando responsabilidad a la democracia. La cultura líquida, que impone su ley del todo vale. La tecnologización abusiva y sus efectos colaterales, datificación, control, aislamiento. Una crispación impostada por innecesaria que abona la fragmentación y la polarización, el populismo y el autoritarismo. La globalización de la economía con sus vaivenes de la austeridad, la expansión, que no es un seguro de paz, lo estamos viendo. Y, lo digo despacio, el Estado social, democrático, de derecho, de tradición humanista, que se desdibuja como la casa y causa común porque se ignora que fue una conquista. Lo que costó conseguir eso, y qué poco se mima y cuida. Siendo así, y seguramente aquejado de un cierto idealismo romántico, pronuncio enfático, alma mater. Se lo digo a mis alumnos y no saben de lo que estoy hablando. Minerva compostelana, o el Galaecia fulget brilla Galicia, esculpida en piedra en el friso del Pazo de Fonseca de mi universidad. Y siento que los que tenemos o hemos tenido el privilegio de disfrutar de esta casa de estudios, que es la universidad, estamos vocacionalmente llamados, lo digo bajito, no estoy muy seguro de que todos sientan esto, pero sí éticamente impelidos a servir de contraste, de contrapunto a la falta de rigor argumental, a la gratuita descalificación ad hominem y al silencio cómplice por omisión que se expande en la calle. Y para nuestra desgracia, también en no pocos parlamentos. Y, mal que me pese, en los claustros universitarios. No se inquieten. No alienta este planteamiento ninguna fatua pretensión elitista. Me he mirado bien. Juraría que no hay ni narcisismo ni soberbia en lo que sigue. Lejos de eso, la convicción y el compromiso de ser, como profesor universitario, un servidor público, que no un sirviente. En cualquier caso, no afirmo que la universidad pueda asumir esa responsabilidad. Digo que debería hacerlo, y lo que sigue es en realidad una evaluación de sus posibilidades. Veremos si sale bien o mal parada. En aras de la brevedad voy terminando con una reflexión general sobre la formación de los jóvenes universitarios. Escribí otras 12 páginas más sobre qué significaba esto a nivel de la responsabilidad social, la investigación, la docencia, la transferencia y la gobernanza, pero nos daría el juicio final aquí, así que lo quité. El asunto que planteo es el de la formación de los jóvenes universitarios. Es transversal a las categorías mencionadas y, como verán, se relaciona directamente con la idea de promover una ciudadanía más responsable y proactiva, una ciudadanía que se pronuncie y no calle, que tome la palabra. ¿Podemos hacer algo desde la universidad para que sea así? Seguro que les doy una pista si les digo que mi reflexión engarza con la denuncia de Ordine en la utilidad de lo inútil sobre la universidad empresa, los profesores burócratas y los estudiantes clientes. Engarza, pero no la reproduce. Sin duda es una buena provocación la de Ordine, pero desde mi experiencia no cabe una descalificación tan genérica. Al nivel de la investigación en la universidad, es justo reconocer que ahí pervive el amor por el conocimiento, por su cuidado y renovación constante. Un ejemplo. Les leo una noticia en prensa del pasado 28 de abril. Investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela sintetizan una molécula que inhibe el crecimiento de tumores y metástasis. ¿Hay quién de más? Podemos dar muchas. Sin autocomplacencia alguna, me alegra decir que a este nivel podemos felicitarnos en general, y lo digo en primera persona del plural por un atávico sentido de pertenencia. A ese nivel cumplimos. La universidad cumple. Salvado eso, la inquietud que orienta esta reflexión final tiene que ver con el ejemplo que las universidades y los profesores puedan estar dándoles a sus estudiantes en la actualidad. Un ejemplo, es importante subrayarlo,
que no responde en ningún caso a un proyecto formativo previamente concebido de una manera cooperativa y colegiada. Es un ir haciendo. Se va haciendo. Así, lamentablemente, en mi opinión, las universidades, una vez que fueron sometidas a sospecha y denostadas por políticos y administraciones varias, son reducidas al seguimiento de directrices externas, criterios, indicadores y estándares que son necesarios cumplir para acreditarse. Y en esa dirección responden a un modelo de gestión empresarial vertebrado sobre los principios de la productividad y de la competitividad, enmascarados bajo las ideas de calidad y de excelencia. En ese marco institucional, los profesores se caracterizan por un seguidismo acrítico, según el cual interiorizan una racionalidad técnica más preocupada por cómo hacer lo que les dicen que hagan que por reflexionar y posicionarse al respecto. Estoy hablando de la cultura performativa y de la obsesión por los resultados, esa fiebre por tasar, indexar y cuantificar todo, que faculta a las agencias de acreditación a imponer un sistema de rendimiento de cuentas conforme a pautas de estandarización que hacen cierto aquello de que lo que no se evalúa, se devalúa. Encontramos aquí los desmanes de un cierto capitalismo académico que, como todo lo que él hace, el profesor Antonio Bolívar, aquí presente, y gracias por venir, Antonio, también ha analizado. Diciendo lo mismo que él, Carlos Fuentes es rotundo al respecto. Lo que tiene éxito no siempre es lo valioso, sino todo lo contrario. Y en consecuencia, lo que tiene éxito no es lo bueno, ni lo que fracasa lo malo. Más allá va Jorge Luis Borges, que resulta lapidario. Hay derrotas que tienen más dignidad que una victoria. Y en esta línea tampoco sobra recordar de la mano de Facundo Teixeira que tanto Kafka como Pessoa fueron escritores que se mantuvieron al margen de los grandes premios y el comercio editorial. Que Flaubert no vendía libros, que Edgar Allan Poe se murió sin reconocimiento, que Scott Fitzgerald también falleció antes de ver a The Great Gatsby volverse un clásico de la literatura norteamericana, que Emily Dickinson publicó solamente 3 poemas en vida. ¿Sí? En cualquier caso, y retomando el hilo, en ese contexto meritocrático desaforado, impacta ver la diligencia con la que los profesores intentan cumplir los nuevos imperativos de la competición y el logro de objetivos, con la intención de escalar posiciones en el organigrama. Todo. De nuevo, el Byung-Chul Han ha reflexionado en la sociedad del cansancio sobre esta neurosis por maximizar el rendimiento. Creo que él no dice neurosis, esto debe ser mío. Por maximizar el rendimiento hasta convertirse en un modelo de autoexplotación en el que víctima y verdugo no pueden diferenciarse. Esto sí que es suyo. Todo lo cual, al fin, que es a donde quería llegar, tiene efectos en los estudiantes. Promoviendo un estudiante, es un joven generalmente, con un enfoque estratégico, competitivo, individualista, sumiso y obediente ante el poder. Un estudiante que ha interiorizado la máxima según la cual un subordinado que obedece será recompensado, mientras que aquel que desobedece puede exponerse a graves castigos. Un estudiante al fin dispuesto a ser instrumentalizado y a instrumentalizar a otros por la vía de la automercantilización, hasta convertirse incluso en empleado de las universidades, que utilizan sus resultados de evaluación para sus estrategias de marketing y comunicación. Ven aquí que apruebas o que sacas nota, yo qué sé. Me duele decirlo, me duele decirlo, pero tengo para mí que de un estudiante universitario formado en el conformismo, la subordinación y el temor, no se puede esperar que surja de la noche a la mañana un profesional y un ciudadano proactivo, creativo, responsable, autónomo y con coraje, dispuesto a tomar la palabra y hacerse oír, que, como les anuncié, era de lo que iba esta charla. A lo que añado que no es este, por cierto, un problema menor que afecta solo a la psicología de los individuos, sino que, como tristemente tenemos ocasión de observar, se encuentra en la raíz de dinámicas sociales que ponen en grave riesgo a las democracias en el mundo. Miles de sujetos
dispuestos a exigir indolentemente sus derechos, pero incapaces de asumir comprometidamente sus deberes. Estos son los que impulsan o permiten el encumbramiento de nuevos caudillos totalitarios a cambio de que les aseguren sus menguados privilegios de clase, de sexo, de raza, de credo, de titulación. Termino. Al inicio les anuncié que, aun queriendo ser optimista, no estaba seguro de haberlo conseguido. También les confesé mi ánimo crepuscular. Como han podido comprobar, ambas características están infelizmente presentes en esta charla. Al fin, mi aspiración de neta inspiración orteguiana para hacer valer como contrapunto la ejemplaridad de la misión de la universidad se ve muy constreñida y violentada por la cultura imperante. Al fin, resulta ilusorio esperar de profesores y estudiantes como los descritos una reacción radical contra una cultura jerárquica que manipula, instrumentaliza y controla. Tampoco una firme apuesta por una regeneración democrática que promueva relaciones más horizontales y participativas. Menos aún una defensa de un compromiso cívico y ético contra la explotación y la exclusión. Digamos que en la universidad se está otra cosa. La resumo mencionando el título de un libro de Michael Sandel, Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales 2018. La tiranía del mérito. ¿Qué ha sido el bien común? La conclusión final para mí es que tenemos deberes. La nota amable es que podemos intentarlo. La buena noticia es que muchos tienen éxito. Por tanto, y pese a todo, sigo esperanzado en que otra realidad es posible. Acudo, para darle énfasis, a una reflexión de Rafael Narbona titulada El Quijote, el fracaso como ideal. Se la leo. Las andanzas de Don Quijote componían una epopeya del fracaso que desprendía pesimismo existencial. Pero hay otra lectura posible. El hidalgo que había desafiado a los molinos dejó de ser un pobre necio para transformarse en la encarnación de un idealismo derrotado por la implacable realidad. La locura de Don Quijote constituyó a partir de entonces una rebelión contra los males de su tiempo, que aún sigue moviendo sus aspas con violencia ciega. Su aventura ya no era un desatino, sino la triste historia de un hombre que sueña con un porvenir sin mozos azotados, galeotes abocados a morir en galeras o mujeres coaccionadas para desposarse con hombres a los que no aman. Sucesivamente escarnecido por el cinismo de los poderosos y el embrutecimiento de los menesterosos, Don Quijote solo recobra el juicio cuando admite su impotencia para alterar el rumbo de las cosas. Su tardía cordura es la claudicación del ser humano ante fuerzas infinitamente superiores. Bueno, confiando en que sepan disculparme si en algo me he pasado, además de en el tiempo, muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Felipe, de verdad, por esta magnífica conferencia. Yo la verdad no me esperaba este enfoque y realmente pues coincidimos en muchas cosas, en muchos planteamientos, incluso en muchas citas que has hecho a lo largo de la conferencia. Coincidimos en que tampoco yo me lo esperaba. Bueno. Salió. Hay un libro de Antonio Muñoz Molina, que, bueno, aunque él es jienense, pero es granadino de adopción, sí, que se titula Todo lo sólido se desvanece. Sí. Es prácticamente el resumen de las palabras pues que nos ha hecho ver Felipe, ¿no? Bien, entonces, aunque estamos pocos, pero si alguien quiere comentar algo, quiere decir algo, es el momento. Así que adelante. Sí, no, habla tú primero, mejor. Bueno, en primer lugar, yo me quisiera referir a Antonio, ¿no? Porque casi siempre cuando llega este momento nos referimos justamente con el conferenciante. Pero yo quisiera agradecerle a Antonio pues, el conjunto de conferencias que ha sabido seleccionar, y sobre todo de conferenciantes, en este curso, y también muchísimas de sus introducciones que a mí me han parecido muy buenas. En segundo lugar, con muchísimo gusto,
quiero felicitarle al conferenciante. Yo no sé si realmente, bueno, realmente el título a mí no me hacía pensar en lo que aquí hemos desarrollado. Lo hemos también enfáticamente, ¿no? Pero estoy encantado de que haya sido así. Me ha parecido una conferencia interesantísima y oportunísima, y desde luego enormemente rica en sugerencias y en motivos para pensar y para reflexionar. Es debería ser al menos una de las funciones de la universidad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Antonio. Sí, yo también pensaba alguna vez que las presentaciones de Antonio, tan cuidadas como ahora el discurso de Felipe, cabría alguna vez pensarlas en recopilarlas, ¿no? Como una publicación o como un libro, porque es verdad que tienen mucho valor las que ha hecho en todo. Me acuerdo con Juan Manuel Moreno, en fin, con todos, ¿no? Bueno, al ser el discurso escrito, muy cuidado y tal, nos ha dejado un tanto intimidados, ¿no? Y sin ver muchos cabos sueltos, pero sin duda los hay, ¿no? Y el tema que ha planteado, que yo comparto, pues es un poco como el pensamiento propio, ¿no? El pensamiento crítico se ha esfumado frente a la perspectiva de si este es el juego que hay, pues vamos a jugar con él, y cómo en esta sociedad que ha citado antes a Adela Cortina, pero también a Daniel Itinerari, ¿no? En una sociedad del conocimiento y de la información, paradójicamente ha dado lugar a una sociedad del desconocimiento, ¿no? Y en la cual se ha perdido esa reflexión propia, y que hasta la propia universidad, ¿no? Lo que eran los intelectuales que aquí hemos tenido en Granada hasta tiempos recientes, Pedro Cerezo y otros, se ha esfumado, ¿no? Básicamente. Quizá lo que cabría era, frente a la conversación privada que reivindicaban, ¿no? De las personas, también reivindicar, y eso sí que tenemos una cierta obligación, aunque nos comprometa, de participar en el debate público, y en el debate público, pues, en los medios que tenemos a nuestro alcance, de la prensa, etcétera, ¿no? Y además en educación tenemos esa obligación, y la universidad debería de hacerlo, pero también ahí está, en muchos casos, callada, y no digamos las propias facultades de educación, porque más allá de ese discurso privado, en la intervención se tiene miedo a que te comprometas, ¿no? Efectivamente, y dé lugar entonces a esa perspectiva que vivimos, ¿no? De un individualismo que ha dejado de transmitir ese pensamiento crítico, y la universidad tampoco está formando en esas dimensiones, ¿no? Creo yo. Pero en fin, el tema sería un poco cómo romper eso para crear un pensamiento propio, para ir más allá de las propias reglas del juego, cuando todo un mundo sólido que había con valores estables y que daban nuestra seguridad al mundo, pues ha empezado a desvanecerse. Puedo hacer una glosa. Estoy saboreando el halago que me ha regalado nuestro contertulio, ¿no? Y reconociendo al tiempo que escuchaba a Antonio que en efecto no veo merecimiento en estar aquí, y te ahorrabas un viaje, simplemente traes a Antonio varias veces y ya está. Pero bueno, hay que traer también, calculo yo, otras voces, ¿no? A mí lo que me preocupa es que en el año 2022 mis alumnos del grado de magisterio no tengan la ilusión ingenua, ilusa, candorosa, casi adolescente, porque cada vez son más adolescentes, de cambiarlo todo, o cambiar algo, o cambiar un poquito. Es lo que decía Aranguren, una generación que ha nacido vieja. Es probable que sea injusto, ¿eh? Es probable que no me dé cuenta de todo el potencial que encierra. Y entonces, pues sí, asumo que
puede que me esté haciendo viejo, gruñón, crepuscular, y que no me... También puede que esté acertando, no sé qué sería peor. Creo que para el mundo en general sería peor que yo acertase, ¿no? Así que si a cambio pues sirve de algo que yo envejezca, pues tampoco pasa nada. Arrumbado mueble viejo, como dice el tango, y en paz, ¿no? Pero esto es lo inquietante. Y lo que más me inquieta sobre todo, hablando ahora ya de la universidad, es que eso se alienta desde las instancias superiores como en cascada. Los rectores, no sé qué pasa aquí, pero por lo menos los últimos que yo he tenido, nos llaman porque como no eres de su cuerda, ni siquiera tienes que estar en contra, simplemente es que no saben si estás definitivamente a favor y entonces no te llaman, aunque seas el que más sabe de eso que tendría para escucharte, no para hacerte caso, solo para preguntarte. Y luego que hagan lo que les dé, no te llaman. No te llaman, ¿no? Había una cosa que se llamaba la cooptación, en la que se iba integrando a los jóvenes estudiantes que querían hacer futuro, ¿no? Veían un futuro en la universidad, y se les invita a estar callados, a estar sumisos, a ir a los de juntas o reuniones a votar lo que dice el jefe, a no hablar con ese otro, que soy yo, porque puede ser peligroso, Dios mío, con lo que nos costó, sobre todo a los más mayores, a los que me llevan apenas nada, ni siquiera 10 años, desde el movimiento de los PNNs, sacar adelante la LRU, una universidad democrática, horizontal, dialogante, y era este retroceso, ¿no? Y entonces, claro, cuando pienso en el servicio social que nosotros podemos prestar, lo que estamos mandando al mundo, si tristemente tengo razón, son una generación de integrados, de dispuestos a subirse a la cinta transportadora, ¿no? De no cuestionar nada, ¿no? Yo me formé con los jesuitas. Un jesuita me dijo, en algún lugar nos equivocamos, porque nosotros, era verdad, queríamos hacer agentes de cambio. Y dijo, y lo que hicimos fue hacer agentes de cambio y bolsa. Esos son finos siempre. Bueno, esto es lo que me inquieta mucho, y me duele. No sé qué opinan la parte más joven de esta sala. Muchas gracias. Yo me quiero unir a los agradecimientos que se han dado, tanto a Antonio como a Felipe. Y también es inquietante, la verdad. Ayer leía un texto en una selección de conferencias que se dieron en 2014 en la Universidad de Compostela, y hablaban de la universidad. Se titula Universidad y Sociedad del Conocimiento. Lo que pasa es que el ponente de esa conferencia, no me acuerdo del nombre, me voy a disculpar, porque es un nombre extraño y bueno, no me acuerdo bien. Lo que sí recuerdo es que era mexicano. Y hablaba de la universidad ecológica. Exponía los diferentes enfoques que ha tenido la universidad desde el siglo XVIII. El primer enfoque metafísico, el siguiente enfoque hacia el conocimiento, ¿no? O hacia la investigación, y a partir del año 60, y actualmente ese enfoque empresarial. Él proponía que se propusiera que, aunque no estuviese desarrollándose ese enfoque, él proponía un enfoque ecológico, que me ha recordado mucho a todo lo que he expuesto, ¿no? Pero claro, a mí me hace pensar, y se relaciona con esa incertidumbre que expone ahora, también esa contradicción de enfoques que hay, ¿no? Por una parte, aquellos que crean la dinámica en la que estamos inmersos, esas dinámicas que están dentro de ese enfoque empresarial, y luego también esa necesidad de hacerlo más humanista. Entonces,
¿Cómo superamos esa contradicción? Y si esas dinámicas, por ejemplo, están creando ese tipo o ese perfil de estudiantado y también ese perfil de profesorado, ¿cómo hacemos para también fomentar ese espacio de reflexión cuando realmente también se pierde, ¿no? Con los espacios también que aparecen, por ejemplo, con los nuevos espacios que surgen, por ejemplo el virtual, en el que hay reflexión, por ejemplo, en el virtual, en ese metaverso que ahora de nuevo, o sea, que surge y que está tomando fuerza y que tomará. Entonces, a mí sí, obviamente hay incertidumbre, hay preocupación. Yo creo que por mi parte lo hay y creo que por los que estamos aquí presentes también. Y concluir diciendo que, bueno, esto ha sido un privilegio. Muchísimas gracias. No conozco el concepto de universidad ecológica, puedo intuir por dónde va, pero no me atrevo a hacer un comentario, no vaya a ser que lo esté tergiversando, ¿no? Si por universidad ecológica, los que hablamos en condicional hacemos esto, ¿no? Si por universidad ecológica entendemos una universidad que trata de estar atenta a la realidad que habita, ¿no? Y ser contingente con ella, no subordinada, sino comprensiva y actuar conforme lo que estima que es más adecuado en ese momento y no al dictado de alguien que ejerza el poder y le diga estrictamente lo que tiene que hacer y decir en ese momento. Pues, si es eso, entonces estamos de acuerdo, ¿sí? ¿No? Si van por ahí los tiros. Sobre el mundo de las tecnologías, tiene efectos, los he comentado muy de pasada, perversos, ¿no? Pronto va a salir un trabajo de Pinar sobre esto, sobre la tecnología y el currículum, que tuve ocasión de escuchar una conferencia suya en México hace un mes. Me pareció profunda y reveladora e inquietante sobre los efectos perversos de todo eso, ¿no? Tengo colegas por razones de área que trabajan en el ámbito de la tecnología y hay muchos, sigue habiendo los de la ferretería y siguen los que trabajan en pensamiento, ¿no? Los que trabajan en pensamiento dejan claro que sí es posible la reflexión en ese contexto, ¿no? Y claro que sí que es posible. Y bueno, no sé, todos nosotros dirigimos, como ejemplo prosaico, pero ejemplo, dirigimos tesis doctorales a 12.000 kilómetros de distancia e intercambiamos textos y nos conectamos por Teams y reflexionamos y bueno, quiere decir que todo ese soporte permite que se siga construyendo universidad y le da alas, por tanto por ahí no podría hacer más reflexiones. La pregunta verdaderamente difícil o el comentario verdaderamente difícil que me ha planteado es cómo se puede resolver esto, ¿no? Cómo se puede resolver estas dinámicas de subordinación, de plegarse a las circunstancias, caracterizadas singularmente por la mercantilización. ¿Cómo se puede resolver esto? Me contradeciría a mí mismo si yo dijera que no hay nada que hacer, porque eso sería el fatalismo. Que sea pesimista no quiere decir que haya arrojado la toalla. Si no la arrojo yo, que estoy viejo, ¿por qué la tiene que arrojar gente joven que tiene todo por delante? Me sacan de los nervios los jóvenes colegas con los que guardo relación, que vuelven a hablar en voz baja y a cuchichear para que no les escuche. Ya habíamos conquistado el hablar en voz alta. No volváis a hablar en voz baja. Decid lo que tengáis que decir. Atreveros a equivocar. Enfrentaros al que ejerce un poder miserable, que en el fondo es un poder miserable, ¿no? Uniros. Reuniros en la cafetería de la facultad, que os oigan, mostrar vuestro desacuerdo. En contra de eso, quedan en el parking
o no, aquí no podemos hablar. ¿Pero ¿a santo de qué estos miedos? ¿A santo de qué? Cuando comparamos además los tiranuelos que teníamos cuando éramos jóvenes nosotros en la década de los 70-80, los ni tiranuelos son los que existen hoy, es que me causa verdadera vergüenza ajena, ¿no? ¿Por dónde se empieza? Por recuperar la palabra. No estoy seguro de que si lo que estoy diciendo es correcto. Puede decir un muchacho de 25 años, pero lo veo así. ¿Cómo lo puede decir uno de 18? Bueno, lo decían mis hijos a los 11. Pero ¿por qué este silencio? Por eso hablo de recuperar la palabra. Pero no solo como un privilegio para los estudiantes universitarios o para los universitarios de cualquier condición o nivel, sino para la ciudadanía en general. La gente rehúye hablar, posicionarse, ser seleccionador nacional de lo que hay que hacer, ¿no? Me parece que empobrece tremendamente. Porque el hueco, el espacio que dejan libre lo rellenan los vociferantes y los pollos sin cabeza, de verdad. Y esto es muy inquietante. Que tanto derrocan dictaduras como democracias. Y esto es muy inquietante. Que agreden, que polarizan. Y esto es muy inquietante. Yo estoy absolutamente convencido de que hay miles y miles y miles de personas normales, esa aristocracia, que a poco que dijeran, yo es que no lo veo así, humildemente, tímidamente, yo no lo veo así, no quiero nada más que eso, ¿no? Comento, por ser rápido, una muy buena amiga desde la infancia me hacía un comentario el otro día. La verdad es que en su caso personal se explica, estaba muy agotada, pero me hizo este comentario: oye, nos reunimos en grupo, qué agradable fue. Y dijo, no hablamos de COVID, no hablamos de la guerra, no hablamos de política, no hablamos de enfermedades, no hablamos de... Yo estaba escuchando, le entendía, es mi amiga, sé por lo que está pasando, comprendo perfectamente que se sintiera enormemente aliviada, yéndome más allá del caso anecdótico, extrapolando. Creo que hay mucha gente que vive feliz no planteándose nada. Preferiría morir antes que pensar, como dijo Bersón, y de hecho lo hace. Y alguna responsabilidad tenemos que tener nosotros. Miro a mis nietos y digo, les he dejado una España más, de mi modesta opinión, contribución, porque yo no soy un profesor de provincias, de segunda. Les he dejado una España mejor, más amable, más justa, más dialogante, ¿sí? Un mundo más pacífico, más solidario, más justo, más equitativo, más... Y miras y dices, Dios, pues alguna responsabilidad también tengo yo, junto con el resto de mis coetáneos, de que las cosas se nos hayan torcido. Cuando, permítame, citando a Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el Perú? Pues esto, ¿no? No sé, pero simplemente compartir esa pregunta, esa inquietud. ¿Cómo podemos hacer? De entrada, recuperando la palabra, hablando, arriesgando, equivocándose y teniendo el coraje, la gallardía, la dignidad de corregirse. Perdón, me equivoqué. Qué bueno. No sé. Parezco un cura. ¿Hay alguna preguntita más? Si hay algún comentario, pues lo dejamos aquí en la hora. Hemos llegado justo a la hora que marca larga. Es una hora de charla y media hora de preguntas, con lo cual quiero decir que bien. Cumplimos. Así que muchas gracias. Y nada, por este año creo que ya hemos terminado. Comenzaremos de nuevo finales de septiembre, octubre, una nueva temporada, y esperemos pues al menos tener más éxito en la asistencia.
Así que muchas gracias. Venga.